Un mito muy arraigado en el mundo de la medicina y fuera de ella es que los errores proceden de la falta de información más que de la trama de relaciones que se establece entre la información de que uno dispone y la conducta. Sin embargo, numerosos estudios demuestran que la mayoría de los errores en medicina se originan precisamente en una cascada de errores de pensamiento y no en fallas técnicas y no en carencia de información. Es algo así como si quisiéramos cocinar y tuviésemos todos los ingredientes indispensables para determinada receta, pero los instrumentos que nos permitirían reunirlos de una manera lógica resultan inadecuados. Estos instrumentos que reúnen, articulan y hacen confluir el conocimiento científico con la circunstancia individual son precisamente el corazón de la medicina. Otra de las dificultades propias del ejercicio de la práctica médica es la presencia de la comorbilidad o multimorbilidad, que en la epidemiología contemporánea es la regla más que la excepción. Los pacientes ya no padecen enfermedades de a una, sino que coexisten en los individuos más de una enfermedad. Sin embargo, la educación médica todavía está centrada en el modelo de la enfermedad única, que ignora o desconoce las interacciones entre distintas enfermedades y las propiedades emergentes que surgen de esa interacción. Incluso, las guías de práctica clínica son confeccionadas por especialistas adoptadas al modelo de la enfermedad única, de la unicausalidad. Incluso los megatrials, los grandes estudios randomizados, excluyen deliberadamente a los pacientes con comorbilidades, que precisamente son la regla en la práctica médica contemporánea, donde la edad, la población añosa y muchas otras circunstancias contribuyen en que los pacientes padezcan al mismo tiempo más de una enfermedad, sean, por ejemplo, obesos, coronarios, hipertensos, diabéticos, asmáticos, dislipémicos. Situaciones como estas contribuyen a lo que mencionábamos al principio de esta charla, que es esa enorme diferencia que media entre el conocimiento científico puro y la práctica de la medicina en el complejo, borroso, confuso y sucio mundo real. Algunas de las causas más frecuentes de errores de pensamiento en la práctica médica proceden, por ejemplo, del cierre anticipado del planteo de hipótesis, del enamoramiento con la primera hipótesis. Esto hace que dejemos de plantear otras hipótesis alternativas que podrían explicar mejor los datos que hemos recogido. Pero esta situación, muy propia del modo en que el cerebro procesa la información, hace que se seleccionen únicamente aquellos datos que confirman nuestra hipótesis inicial y se oscurezcan en una penumbra cognitiva todos los datos que la refutan. Se evita de esta manera la confrontación con la experiencia. Estas trampas del razonamiento espontáneo proceden, por ejemplo, como acabamos de describir, de un anclaje, de una fijación a las primeras impresiones, a menudo más intuitivas que analíticas, a la interpretación espontánea de los primeros datos o a las primeras conjeturas. Las primeras impresiones y las decisiones instantáneas, en general, no son confiables y requieren ser puestas a prueba. Las apariencias, se dice, pueden engañar, porque no es oro todo lo que reluce. Salvo circunstancias especiales, como por ejemplo el manejo de los casos agudos en la emergencia, donde el pensamiento se automatiza bastante para restaurar los signos vitales de las personas, el resto de la práctica de la medicina requiere de una pausa reflexiva y de la confrontación de hipótesis con otras hipótesis alternativas. Otro error muy frecuente es creer que la acumulación de datos va a producir respuestas.
Pero en general esto no sucede, sino que acumulando datos, cada vez más datos sin una hipótesis que oriente esa búsqueda, lo que se encuentran son más preguntas que respuestas. Esto conduce a uno de los más graves problemas de la ciencia contemporánea y de la medicina en particular, que es el problema de confundir asociaciones con causas. Hay distintas formas en que los fenómenos pueden asociarse o no. Un fenómeno A puede acompañarse de un fenómeno B o de un fenómeno C sin que necesariamente uno sea la causa del otro. Por el contrario, en este encadenamiento causal, para que exista un fenómeno, es necesario que exista el fenómeno que lo precede. Esta diferencia fundamental entre una asociación no causal y una asociación sí causal es necesario establecérsela para no confundir asociaciones con causas, que es, tal vez, uno de los problemas más grandes, no sólo de la medicina, sino de la investigación científica en el momento actual. Esto procede de una ilusión propia del sentido común, que es la famosa ilusión de causalidad. Nuestra mente, el modo en que evolutivamente ha sido configurado nuestro sistema nervioso central, tiene una tendencia natural a detectar sentidos a partir de patrones, a inferir relaciones causales a partir de coincidencias, por ejemplo, en las teorías conspirativas, a asumir que un acontecimiento anterior causa un acontecimiento posterior sin explicar cómo y a través de qué mecanismo, a percibir regularidades allí donde solo hay azar o pura coincidencia, a ver lo que esperamos ver, la expectativa que tenemos, y no lo que contradice nuestras creencias, a ignorar aquello que refuta nuestras expectativas y dar un excesivo valor al conocimiento anecdótico. Existe una última ilusión de causalidad, que es preferir que las cosas sean como nosotros quisiésemos que fueran. Este es el famoso wishful thinking o efecto Mozart. Distinguir correlación de causalidad es fundamental. No existe ningún ensayo experimental, por riguroso que sea, que pueda probar que una simple correlación estadística, por más fuerte que ésta sea una relación causal. Recuerden que entre el canto del gallo y el amanecer hay un grado de correlación altísimo, cercano al 100%, pero ninguno de ustedes creería que el canto del gallo causa el amanecer. Podemos afirmar que hay causalidad si y sólo si, además de obtener positivos verdaderos de correlación, logramos probar la existencia de un mecanismo de acción. Hay que explicar cómo un fenómeno A produce un fenómeno B. Existen una serie de reglas metodológicas que permiten dar el paso de correlación a causalidad. La consistencia, es decir, que el fenómeno ocurre en poblaciones y en circunstancias diferentes. La especificidad, es decir, que se produzca un solo efecto. La antecedencia, la causa naturalmente debe preceder al efecto. La plausibilidad biológica, hay que explicar cómo, cuál es el mecanismo de acción a través del cual un fenómeno A causa un fenómeno B. La coherencia con el resto de la información pertinente. La prueba experimental, que incluye el gradiente biológico, donde la dosis gradúa a la causa. A mayor dosis de la causa, mayor efecto. Cuando los datos sugieren causalidad, lo correcto es que se debe poner a prueba esa hipótesis causal mediante el experimento. Este problema, confundir correlación con causalidad, es uno de los problemas más graves de la ciencia contemporánea
que afecta notablemente a la práctica médica. Es conveniente estar alerta y poner un freno a la cantidad abrumadora de estudios que muestran simples correlaciones, asociaciones no causales, pero que se muestran con un lenguaje que hace inferir una causalidad que no ha sido demostrada. Tal como hemos venido afirmando desde el inicio de esta conversación, la medicina es la aplicación del conocimiento científico a los individuos particulares. Por lo tanto, no es suficiente, aunque es muy necesario el conocimiento científico y se requiere de otro tipo de conocimientos. En esta dimensión se despliega el conocimiento que aporta, por ejemplo, lo que hoy se denomina medicina narrativa, las historias que nos contamos entre médicos y pacientes. A mí me gusta decir que esto se trata de lo que los enfermos ignoran que saben y lo que los médicos no saben que ignoran. Es decir, revalorizar ese saber experiencial que el propio enfermo tiene respecto de su propio padecimiento. En muchos artículos científicos se ha mencionado que nuestro cerebro procesa la información de dos formas radicalmente diferentes. Por ejemplo, de una primera forma automática o intuitiva y de una segunda forma donde el pensamiento es controlado y analítico. Para evitar el error, se requiere tomar conciencia de estas dos modalidades cognitivas y de la necesidad de que la práctica médica las implemente de manera articulada. Los dos procesos cognitivos, el narrativo y el analítico, resultan imprescindibles en la práctica de la medicina. Las personas entendemos ideas, pero recordamos historias. El modo analítico de entender la realidad se basa en la comprensión y en la generalización, en tanto que el modo narrativo de abordar la realidad se basa en la apropiación y en la singularización de las historias individuales. El instrumento por excelencia de este modo de pensar, de la modalidad narrativa, son las palabras, es el lenguaje, que es el recurso más complejo y más valioso de la clínica. Las palabras son el modo en que los enfermos llegan a nosotros y el modo en que nuestro conocimiento se transfiere a los pacientes. Las palabras son poderosas, pero también son peligrosas armas de intervención médica. Tanto pueden abrazar como aplastar a nuestros pacientes y merecen ser consideradas con el mismo respeto e idéntica valoración que los fármacos que utilizamos en ellos. Estos dos modos de procesar lo real, el narrativo y el analítico, podrían ejemplificarse, por ejemplo, en este famoso cuadro del Bosco, donde se narra, se cuenta una historia con sus pasiones, su drama, su tragedia, el desasosiego, la muerte y el dolor. Pero corremos el riesgo de reducir esta riqueza narrativa a un simple mecanismo, convertir el padecimiento en una secuencia fisiopatológica, amputándole su dimensión humana. La doctora Rita Charón, con quien también hemos tenido la oportunidad de interactuar a través de varias entrevistas, dice en alguno de sus libros, y nos lo dijo a nosotros personalmente, que las personas comprendemos lo que experimentamos solo cuando somos capaces de representárnoslo activamente. El médico adquiere significación y es un elemento determinante
en los resultados clínicos que se obtienen. Somos, por decirlo de una manera generalizada, un medicamento. Los médicos somos muy afortunados porque se nos permite usar al mismo tiempo nuestro entendimiento analítico del mundo material y nuestra comprensión experiencial y narrativa del mundo metafórico de la existencia de las personas. La medicina debe tomar en cuenta al mismo tiempo y probablemente en igualdad de condiciones tanto los valores y las preferencias de las personas como la evidencia científica que demuestra la efectividad de las medidas que adoptaremos con ellos y el contexto, la circunstancia donde esto sucede, es decir, lo que el paciente quiere, lo que el paciente puede y lo que el paciente necesita. Es el producto de esta compleja articulación de dimensiones analíticas y valorativas, cognitivas y metafóricas, donde se ejerce la medicina en el mundo real. La adquisición de estas competencias narrativas, que son tan importantes como las competencias científicas, nos permiten leer palabras, gestos, imágenes, silencios, lenguaje corporal, disuelven las barreras comunicacionales que frecuentemente separan a médicos de pacientes, a médicos de otros médicos y, lo que es más grave aún, a los médicos de sí mismos, de sus propias emociones y de sus propios sentimientos. Es muy importante pensar qué representación del sujeto construye la mirada médica que adquirimos en nuestra educación y en nuestra formación profesional. Una que convierte a las personas en cosas medibles, pesables, registrables a través de estudios complementarios y que deja afuera el padecimiento subjetivo de las personas. La medicina es esa delgada línea que transcurre entre una y otra dimensión de la enfermedad. Es allí donde la práctica médica se desarrolla. Ignorar cualquiera de las dos dimensiones convierte a la práctica de la medicina en una práctica hemipléjica, que amputa dimensiones de lo humano que son igualmente importantes y que tienen la misma incidencia en los fenómenos de salud y de enfermedad. Permítanme despedirme de ustedes con un homenaje a uno de los maestros de la medicina argentina, el doctor Francisco Paco Maglio, que intenta articular estas dos dimensiones, científica, analítica y narrativa y humanitaria de la medicina, y nos recuerda con esta frase: no alcanza con estar al lado del paciente, es necesario estar del lado del paciente. Nos recuerda, digo, la imperiosa necesidad de no dejar de lado ninguna de las dos dimensiones que mancomunadamente constituyen el ejercicio responsable que da sentido a la práctica médica. De verdad, les agradezco mucho la atención por haberme escuchado. Muchas gracias.